Saludos amigos, estamos acá en un parque de fecundación de Fabricio. Como ustedes pueden observar, la cantidad de microfecundadoras babies. Por allá están los colegas trabajando en los babies. Por allá también. Mire, Fabricio, ¿cuántas babies cuentas en este parque de fecundación? Acá tenemos alrededor de 2000 babies dobles. 2000 baby dobles, 4000 reinas Capacidad aproximadamente. de 4000 celdas, colocar 4000 celdas. Wow. ¿Qué están haciendo ahorita, Fabricio, Ahora los trabajadores? se prepara todo para repoblar, Ya. se limpia el baby, se colocan cuadros nuevos. Y bueno, esta misma tarde ya estamos poniendo abejas. Ya están repoblando algunas babies. Repoblando, esto no se usó en primavera, por eso está todo vacío. Ya. Pero en la parte de allá sí me cuentas que... Sí, por allá. Y acá también, una parte sí. Estaba trabajando a un 50% más o menos. Caramba. Ahora podemos ver ahí algún baby. A ver. Amigo, de manera de fecundar acá de Fabricio. 2 marcos y un alimentador. Bueno, eso tiene una reina que todavía no pone. Se nota la celda que está puesta. Vamos a ver algo acá. Increíble el parque de fecundación acá de Fabricio. Igual. 2 marcos, un alimentador como pueden observar. Y ahí está la celda que ha puesto acá Fabricio. Está todo muy pegado porque está hace bastante. Te propoliza bastante acá, No vamos a poder ver la reina. Sí. Está pegado con Tiene un doble propósito poner el Tecnopor acá, tanto para el calor y también para el invierno. Para el frío, para el calor. A la salida del invierno, principios de primavera, cuando nosotros empezamos, Ya. Necesitamos conservar el calor. Claro que sí. Y en verano necesitamos conservar la frescura dentro del... Mire, y a pesar de que tiene 2 centímetros de madera, Sí. adicionalmente le pone un pedazo de Tecnopor acá. Pintamos de color blanco para evitar la absorción de calor. Claro. Impresionante tu parque de fecundación. O sea, aquí si todo está completo, 4000 reinas puede fecundar. Sí, se colocan alrededor de 3900 son Wow. la capacidad que tenemos. Bueno, ahora sumamos algunos poquitos más allá en Ya. finca, y hay espacio para poner más, pues es lo que podemos manejar. ¿Y esta es tu finca, Fabricio? Sí, se compró exclusivamente para parque de fecundación, por la sombra, por la arboleda. Sí. ¿Qué tan importante es la sombra para una microfecundadora baby, Fabricio? El 80% de las condiciones Desfavorable, te ayuda. tiene que ser el sombra. Muy bien. Si es un ambiente fresco, en lo posible regar, que baje la temperatura y que haya humedad ambiente. No lo estamos pudiendo hacer porque tenemos escasez hídrica en la zona. Ya. No hay agua de riego. Un poco de agua de riego. Y no tenemos lluvia. Pero Caramba. ya estamos en campaña de solucionar ese tema de la humedad. Claro, pero ya tiene los árboles ya que están haciendo sombra a tu baby. Sí, pero ahora falta un poco, falta un 20% más de sombra por lo menos. Wow. ¿Qué tiempo es la campaña de alta producción de abejas reinas acá, Fabricio? ¿De qué mes a qué mes es el fuerte de la crianza de reinas? El fuerte es primavera, desde septiembre hasta mediados de noviembre. Hay un receso en verano y ahora en esta época empieza de nuevo, en el caso nuestro, hasta que nos permita el clima, hasta el mes de abril más o menos. Caramba, todo ese mes estás copado con las abejas reinas. Bien, sus camionetas están allá, han traído más abejas para poblar a las babies que están algunas despobladas vacías. Pero está hermoso su trabajo. Para cada lado. Fabricio, nos contabas que acá tienes fecundadoras babies. ¿Nos acercamos un poquito? Estos son núcleos babies que están ahora en proceso de fecundación. Ya. Son babies que tienen 3 cuadros y el alimentador. Ya, 3 cuadros y un alimentador. De cada lado. Wow. En cada uno se pueden fecundar dos reinas. 2 reinas. Normalmente yo uso el de 2 cuadros, no el de 3. Ya. Esto más que nada lo estamos haciendo a nivel de prueba, con muy buenos resultados. La verdad anda muy bien. Se va muy bien acá. Tiene mayor
abastecimiento de abejas porque tiene un cuadrito más. Claro, claro, Y claro. de alimento, todo es una colonia. No, no es solo 2 cuadritos, sino que 3 cuadritos tiene ahí. Exactamente. Acá observamos a nuestro gran amigo Fabricio llegando con sus colmenas de una buena cosecha de plantación de girasol, donde fueron criados estos zánganos. Estos zánganos, de verdad que le va a ser de mucha y gran ayuda a nuestro amigo Fabricio para que fecunden a todas sus reinas vírgenes que van a nacer aquí en el parque de fecundación. Como observan, aquí ya descargó, ya por supuesto se hizo de noche, que a todos a veces nos sucede, los apicultores estamos trabajando hasta tarde, pero descargó todas las colmenas en el parque de fecundación. Como observan, las babies están al lado y a los costados también se han puesto todas las colmenas zanganeras. Estos zánganos, como observan, están sanos. eh, la persona que se dedica a la crianza de los zánganos ha hecho un buen trabajo acá. Se observan el marco plancha aquí de zángano. Ese es un indicativo de hacer un buen trabajo. Algunos colegas no toman muy en cuenta el tema de los zánganos, pero si se observan aquí, incluso Fabricio ha marcado algunos zánganos, ven de color amarillo, están pintados los zánganos para ver de qué línea él está seleccionando. Seguramente ha hecho en aquella ocasión pues, una selección para hacer su inseminación instrumental y escoger los zánganos. Por aquí también observamos a los famosos babies de 2 marquitos y un alimentador al lado. Fecunda normalmente Fabricio con 2 marcos e introduce su celda real en esta microfecundara baby de 2 cuerpos. Para un lado, obviamente sale para ambos lados la piquera. Nuevamente acá una nueva foto del parque de fecundación con los babies y los zánganos. Por supuesto, se nos hizo tarde, ya era oscuro. Tarde estamos diciendo ya 9 de la noche, pero allá está oscureciendo a las 9 de la noche aproximadamente. Al día siguiente fuimos a observar a las famosas babies. Se levantó los marcos para buscar a las reinas y hacer las observaciones de las reinitas que estaban vírgenes, por supuesto, y algunas ya estaban entrando en etapa de postura. Distintas etapas de postura tiene las reinitas en el parque de fecundación. Va por lotes el buen Fabricio, cierta cantidad y va en forma escalonada. Van naciendo y inmediatamente también está introduciendo las cúpulas para que vayan nuevamente haciendo la rotación. Si él cuenta con los bancos, como ustedes ven acá, también muchos babies dobles, muy buena postura como se aprecia en este marco, plancha prácticamente y arriba hace su arco de almacenamiento de miel y cuando hay polen por supuesto también hacen su arco de polen. Aquí observamos una reina italiana Cordoban, muy bonita la reina. Por supuesto se tiene aquí ya con solamente el tamaño ya se sabe que esta reina ya está fecundada ya. La experiencia nos va enseñando a veces solamente observando a la reina ya saber si está fecundada o algunas que también están vírgenes. Aquí en este marco también se aprecia la postura de esta reina, ya está fecundada también y si aprecian en el marquito pues está planchita y hace un pequeño arco de almacenamiento en la parte superior. Claro, siempre y cuando haya alimento en el entorno o en su defecto hay que darle su jarabe energético. Acá ya vemos ya prácticamente el resultado. Si ustedes observan, miran ahí ya el marquito baby y lo que ha estado cazando nuestro buen amigo Fabricio, todas sus reinas para empaquetar y atender. A ver, como ven acá, Fabricio ahí listo para atender al mercado nacional argentino y por supuesto también para el exterior. Él atiende de la misma manera, con la misma seriedad a ambos mercados, tanto el mercado nacional y el mercado extranjero. De mi parte, de verdad que muchas gracias Fabricio y les invito a todos ustedes que nos sigan en nuestro canal, le den like, por supuesto, hagan sus comentarios, suscríbanse amigos. Para cualquier contacto, llámenos a nuestro celular 994696 305. Saludos amigos.